alabanza y adoración. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un gran privilegio el estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Eso no tan malo, un poquito, por favor. Glorioso Dios. El título de la prédica de hoy, de la prédica de esta tarde, es los falsos profetas y falsos maestros. El tema de esta prédica de hoy es los que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El 1. Mi alma te alaba. Glorioso Dios. El texto base, alabado Dios, de esta tarde está en 2 de Pedro 2:1. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo lo que Él sabe hacer en medio nuestro. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria, a ti la honra, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a seguir buscando tu rostro. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Amén, amén y amén. 2 de Pedro 2:1 es nuestro texto base en esta tarde. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios, mi alma te alaba. 2 de Pedro 2:1, en la versión Reina Valera 1960, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pregunta: ¿usted sabe cuál es el significado de la palabra falso? Miren, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que la palabra falsa o la palabra falso es un término
es un término que usamos extendidamente en nuestro idioma para referir a aquellas cosas que no es real ni tampoco es verdadera. En este sentido de la palabra, normalmente lo aplicamos en relación a cosas, lo aplicamos con relación a objetos materiales, para poder expresar juntamente que no son auténticos. Si nos puede poner la gráfica del logo que tenemos en esta mañana, ya Jonathan. En la reflexión de ese logo, el logo amarillo, ahí está la pantalla, glorioso Dios. Ahí podemos ver, los que están presentes y los que están en sus casas, que hay un animal adelante y el otro está reflejándose hacia atrás. El verdadero animal es el primero, pero el segundo animal que se refleja es el animal falso. Amén. Repitiendo nuestro texto base en el día de hoy, amados hermanos, 1 de Pedro 2:1, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. Una destrucción de repente. Es como cuando usted está haciendo un juego con los dominos, lo pone todo en línea y de repente de que usted tumba uno se caen todos. El efecto dominó, algunos le llaman. Así será la destrucción para muchos repentinamente. Vamos al contexto del texto de esta tarde. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Vamos a 2 de Pedro 2. Estaremos leyendo del 2 al 9. Estará también en la pantalla. 2 de Pedro 2. Aleluya. Perdón. Dice, 2 de Pedro 2, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Perdón. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y dice el 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
glorioso Dios. Y dice el 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y concluye el 9 diciendo: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. El Señor sabe, tiene todo en control. Él va a librar de tentación a los piadosos y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. Vamos a entrar, amados hermanos, al desarrollo de esta prédica en esta tarde de hoy. Miren, para nosotros, para los que estamos aquí presentes y los que están en sus hogares y los que van a ver esta prédica, sabemos que hay muchas enseñanzas que son falsas. Miren, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también, amados hermanos, entre nosotros habrá quienes se crean maestros enviados por el Dios Todopoderoso sin ellos serlo. Ellos mismos se envían, ellos mismos se llaman, pero a la final no lo son. Oigan, amados hermanos, este tipo de personas les darán enseñanzas falsas y enseñanzas peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperan, serán destruidos por completo. Oigan bien, serán destruidos por completo. Muchas gentes vivirán como estos falsos maestros, haciendo todo lo que se le antoje, como diría coloquialmente, haciendo lo que le llegue a su mente, haciendo las real ganas de ello. Pero miren, por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y también hablarán de su modo de vivir. Oigan esto, amados hermanos. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán a través de las enseñanzas de sus mentiras. Ese es el medio donde ellos
ganarán dinero. Pero ya Dios decidió castigarlo desde hace mucho tiempo. Y ellos no se salvarán, amados hermanos, de ese castigo. Oigan bien, Dios ya decidió castigarlos desde hace muchísimo tiempo y no se salvarán de ese castigo. Amén. Pero miren, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo mandó al infierno, y allí están encarcelados, encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en el juicio de Dios, donde todos serán juzgados. Entonces, amados hermanos, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en los tiempos de Noé. ¿Verdad que no? Glorioso Dios. ¿Ustedes recuerdan eso? Lo que pasó en el tiempo de Noé. Qué bueno. Más bien, Dios le envió un diluvio y todos padecieron, todos murieron, ¿sí o no? Pero Dios sí salvó a Noé. Usted se preguntará, ¿por qué Dios salvó a Noé? Miren, Noé enseñaba a las personas, Noé enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto a Noé, Dios Todopoderoso salvó a otras 7 personas más. ¿Cuántos dicen amén? Él hacía el bien. Además, amados hermanos, Dios poderoso castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, quemándola hasta dejarlo hecho polvo, hasta dejarlo hecho ceniza, para que esto sirviera de ejemplo de que eso le va a continuar aconteciendo a aquellos que son malvados. Toda persona que tiene maldad en su corazón, toda persona que está haciendo lo mal, que está engañando, hablando mentira para lustrarse, le va a pasar lo mismo. Puede que esté pensando esa persona que está en prosperidad, que está gozosa, pero son gozos y prosperidades efímeras, porque a la final tendrán su recompensa. Amén. Pero Aló, el Señor Todopoderoso, no lo quemó, pues el siervo Lot era un hombre bueno, y aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría. Perdón. Y no era un sufrimiento efímero, sino un sufrimiento contundente al ver y al oír las maldades que esa gente cometía. Entonces, amados hermanos, esto nos dice, esto nos demuestra que Dios sabe
solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen. Oigan bien, Él tiene cómo solucionar los problemas y todas las dificultades a aquellos que le obedecen. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Pero también Él habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día en que los juzgue. En ese día vendrá la sorpresa para muchos. Serán castigados, por hacer el mal, serán castigados por hacer la injusticia, porque el juez todopoderoso por su maldad los castigará. Amén. Y quiero recordarle que ese castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se le antoja, viven haciendo cuanta maldad ellos creen que está bien. Por eso la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Pero oigan, amados hermanos, estos falsos maestros son tercos. Estos falsos maestros son orgullosos y no tienen miedo de insultar a los verdaderos hijos de Dios. Ellos no tienen ningún tipo de temor para hacer insultos. Sin embargo, los hijos de Dios, aunque son más poderosos que ellos, aunque son más poderosos que esos falsos, también habrán de castigar a los que hacen lo malo y lo harán el día del juicio a todos. En pocas palabras, seremos enjuiciados en las cosas buenas y las cosas malas que hemos o que hagamos hecho. Por eso los hijos de Dios no se atreven a insultar delante de Dios a los demás. Mantienen su actitud confiando en el Dios Todopoderoso. Esos hombres, amados hermanos, no entienden nada. Todo lo que hacen, lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Aunque no entiendan algo, ellos ponen una discusión. ¿Por qué? Porque esa es su forma. Ellos son así. Son como los animales que nacen para que lo atrapen y luego para que lo maten. ¿Estamos claros con eso? Pero miren, estos, amados hermanos, sufrirán por haber hecho sufrir a otros. Oigan bien, sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día, todo lo malo que a ellos se le antoje. Oigan, amados hermanos, da vergüenza ver lo malo que ellos hacen. Da vergüenza ver lo malo que ellos hacen y el escándalo
que ellos arman. Miren, no sé si usted se ha fijado, pero si no se ha fijado, ponga atención a partir de lo que le voy a decir ahora. Cuando estos acompañan a usted o a usted en su reunión de la iglesia, es un solo desorden, es un solo remolino, es un solo de madre, como usted quiera llamarlo. Para algunos países puede ser una palabra mal, pero es un solo torbellino lo que ellos generan. Sí, amados hermanos, y eso a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, le da vergüenza. Esos hombres, cuando digo hombre, incluyo también las damas, nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo, como la serpiente engañó a Eva, que hablamos la semana pasada. Y además son muy buenos para conseguir lo que ellos realmente desean. Estos tienen una astucia increíble, pero Dios a la final le dará su recompensa. Dios los castigará. De eso no nos puede quedar duda. ¿Cuántos dicen amén? Miren, estos andan perdidos, pues han dejado de obedecer al Dios Todopoderoso para seguir el ejemplo de Balaam, aquel hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. ¿Ustedes recuerdan eso? Pero precisamente, amados hermanos, por hacer lo malo, ¿recuerdan quién le habló? ¿Recuerdan que una burra los regañó? ¿Recuerdan que le habló la burra con voz humana y no le permitió seguir haciendo esas tonteras? No le permitió seguir haciendo esas tonterías. Ustedes han visto esos pozos que hacen en nuestros países para sacar agua. Ustedes lo han visto, esos pozos que están, primero son como si fueran cisternas, están secos y después le meten un aparataje para poder extraer el agua. ¿Lo han visto, sí o no? Bueno, para los que no lo han visto, voy a describir en realidad cómo son estos pozos. Son huecos profundos hechos dentro de la tierra, como le dije, y atraen agua, esa agua subterránea, para poder llenarlo. Y no es agua potable, sino agua de napas. Así como esos pozos son esos falsos profetas, son esos falsos maestros, como pozo seco, como pozo sin agua. También estos son como las nubes, estas nubes que usted la ve que están en el aire y son llevadas por los fuertes vientos. No tienen nada, solamente es nube. Van de un lado para otro. Pero miren, el Dios Todopoderoso
lo castigará y lo echará para siempre a la más profundidad oscura, a la profunda oscuridad. Tenga eso presente. Porque ellos, amados hermanos, para poder impresionar a las personas, para poder impresionar a la gente, ellos tienen un léxico de cosas bonitas, y yo diría mucha verborrea, o mejor dicho, mucha cotorra, y en realidad todas esas palabras bonitas no sirven para nada. Mucha palabrería, pero a la final no tienen palabra verdadera. Amén. Glorioso Dios. El 99% de los falsos maestros, de los falsos profetas, solamente en todos sus discursos llegan a la conclusión de prosperidad. Pero su prosperidad que ellos insinúan es totalmente una prosperidad financiera. Siempre le hablan a las personas diciendo que Dios le va a hacer rico o que hay una gran bendición para ellos, etcétera, etcétera, o que todos vamos a ser ricos. Pero la palabra dice que habrá pobre en medio nuestro. Oigan bien, habrá pobre en medio nuestro. Entonces, ¿cómo es que todos vamos a ser ricos? No entiendo el lenguaje de los maestros de la prosperidad. Ahora bien, amados hermanos, si nos vamos a la lógica, si vamos a la verdad bíblica, si leemos y escudriñamos, la Biblia dice que el Señor bendecirá, pero ella afirma que bendecirá a aquellos que le obedecen. Entonces, ¿cómo usted pretende recibir una bendición cuando usted está haciendo lo incorrecto, cuando usted no está en obediencia con el Todopoderoso? En ningún momento esos falsos hablan de obedecer para obtener bendición. Y quiero aclararle que no mencionan la bendición espiritual. Nada que ver con la bendición espiritual. Todo el tiempo asimilan que la prosperidad es totalmente financiera, obligando a otros a que practiquen en sus mismos vicios y en sus mismos malos deseos, y engañan, amados hermanos, a los que con mucho esfuerzo apenas han logrado salir de todo tipo de pecado. Entonces le prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer lo malo.
Y quiero decirle, amados hermanos, que será ese mismo mal el que acabará por destruirlo a cada uno de ellos. Porque quien no puede dejar de pecar, ustedes saben que es esclavo del pecado. Oigan bien, quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Amén. Además, amados hermanos, los que han conocido a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, ya no siguen ese ejemplo de los pecadores de este mundo. ¿Cierto o falso? Ya cuando usted dice y confiesa que ya no vive usted, mas Cristo vive en mí o en usted, su forma de caminar, su forma de pensar es la forma de Jesucristo. Pero miren, si usted o usted se deja engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Oigan bien, quedarán peor que antes. La Biblia dice que, lo voy a parafrasear, cuando una casa está limpia y si usted se descuida, entrarán 7 demonios dentro de ella. Pero los predicadores, los falsos maestros, los falsos profetas, de eso no hablan. Solamente hacen hincapié en una prosperidad efímera, una prosperidad financiera. Miren, es mejor o más le valdría a cada uno de nosotros no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan y no obedecer su mandato. Mejor no haberlo conocido, porque en lo que pasaría a las personas que se le va a demostrar el dicho que dice del perro. ¿Ustedes lo recuerdan, ese dicho del perro que dice en la Biblia? Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 2:22 dice: pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, el perro volverá a comer lo que ha vomitado y la puerca o el puerco, después de haberlo bañado, a la final volverá al lodo. Es triste cuando usted, después que el Señor lo ha lavado, después que el Señor lo ha limpiado, usted vuelva otra vez a revolcarse con ese lodo del pecado, introducido en la gran mayoría de veces por aquellos falsos
que no amonestan, que todo es gloria a Dios según ellos, pero es con el fin de introducir lo que ellos andan buscando, su prosperidad financiera. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, en muchas ocasiones, muchas personas negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo una destrucción repentina. Esa destrucción, como le dije al principio, le va a llegar de repente en el tiempo de Dios. Ustedes han escuchado a muchos predicadores que de repente están desinflados como la veía. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo preparado. Dios siempre va a tener el control. Dios siempre tiene el control, nunca lo ha soltado. Y todo aquel que cree que lo va a engañar, el Señor se lo tiene reservado para su momento de juicio. Finalmente, amados hermanos, quiero hacerle una pregunta a los que están aquí y los que están en sus hogares. Levanten la mano los que son padres de familia. Glorioso Dios. Amén. Miren, nosotros, como padres de familia, debemos luchar contra las falsas doctrinas. Y nuestra fe no debe de ser sacudida de ninguna manera a causa de las discordias y la cesta que en medio nuestro nos quieren atraer. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios permanecerá inquebrantable a pesar de la violencia y agitación por las cuales el enemigo, Satanás, se esfuerza a menudo para poder tratar de alterar las cosas. El enemigo, amados hermanos, siempre va a estar metiendo su cuchara, como dicen por ahí, para saber si el sazón está bueno y así sí echarle más sal para que se dañe. Pero cuando usted está firme en la palabra, no importa lo que el enemigo quiera hacer. Confiar en Dios, ser obediente, y las cosas siempre van a ser diferentes. Pero miren, amados hermanos, podemos observar también que Pedro no menciona una vez en particular cuando dice que habrán falsos maestros. Esos falsos maestros habrán en todas las edades. Oigan bien, esos falsos maestros estarán en todas las edades, incluidas, porque el hacer aquí una comparación entre los cristianos, el apóstol Pedro también lo comparó con los pueblos antiguos. Deberíamos entonces, amados hermanos, aplicar esta verdad a nuestro propio tiempo, para que cuando veamos a los falsos maestros que se levantan para oponerse a esa verdad absoluta de nuestro Dios el Todopoderoso, esta prueba no nos desmoronará, esta prueba
cuando estemos pasando por esa vicisitud, no nos va a hacer caer. Amén. Pero miren, el Espíritu de Dios nos recuerda esto siempre, para que podamos prestar más atención, para que nos mantengamos siempre con ese mismo propósito, escuchando la sana doctrina, escuchando las verdades bíblicas, no las verdades de un falso profeta, no las verdades que supuestamente ellos dicen tener, escuchando la buena doctrina. El Espíritu Santo siempre nos la va a recordar. Pero oigan, amados hermanos, Pedro nos pinta a cada secta con sus propios colores, refiriéndose particularmente a esos hombres profanos, a esos hombres mentirosos, que de una forma u otra manifiestan desprecio hacia un Dios todopoderoso. Y el apóstol Pedro, de hecho, da esta advertencia, pero es una advertencia general para todos y cada uno de nosotros, los creyentes. Y nos advierte que debemos tener mucho cuidado como creyentes a los falsos maestros, a las falsas doctrinas que en medio nuestro circulan. Mucha herejía. La mayoría de personas dice que, pero eso no es nada. Ay, pero ¿quién dijo? Siempre están buscando acomodar la Sagrada Escritura a lo que a ellos les acontece a su manera. Pero si vamos a Judas 1:4, aquí podemos ver, amados hermanos, que Judas trata exactamente del mismo tema que Pedro trató. Vamos a leerlo rapidito. Glorioso Dios. Judas 1:4, ya está en la pantalla. Mi alma te alaba, mi alma te necesita. Dice la versión Reina Valera 1960 de Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a un Dios, el único, soberano, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Con estas palabras, amados hermanos, señala la astucia de Satanás y de todos los impíos que militan bajo su estandarte, todos los secuaces que siguen a Satanás, que se arrastrarían por giros oblicuos como a través de madrigueras que están bajo de la tierra. Entonces, amados hermanos, los más vigilantes deberían ser las personas piadosas, los que más deberían mantenerse en vigilancia para que puedan escapar de esos
fraudulentos para que puedan escapar de esos falsos que están ocultos. La palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella nos parece que emana la vida. Si usted no escudriña la Escritura, todo lo que le digan, usted le va a decir amén. Usted va a creer. Y a la final va a pensar que lo que dijo ese maestro o lo que dijo ese profeta es cierto. Debemos escudriñar las Escrituras. Debemos de buscar a Dios dentro de su palabra. Porque cuando usted está vigilante, por más que le quieran decir una cosa, no se puede aludir. Por más que le quieran decir algo, usted no puede pensar que es lo correcto si no lo dice su referencia, que es la Biblia. Amén. En ciertas ocasiones, el apóstol Pablo habla de las opiniones y de la perdición y de las opiniones destructivas de algunos que están haciendo supuestamente el trabajo de hablar la palabra de Dios. Pero realmente cuando usted escudriña, usted nunca va a dejar que le den gato por liebre, como dicen por ahí. Escudriñando es que está la verdadera palabra. Si usted no escudriña, usted va a escuchar lo que le digan y va a pensar que todo está bien, que no hay problema con eso. Espero que estén claros que hay que escudriñar. No podemos dejar permitir que el enemigo, Satanás, nos arrastre conjuntamente con él y los ángeles que cayeron, disfrazados de maestros, disfrazados de profetas. Porque miren, en estos tiempos hay montones y montones de profetas que ellos mismos se han puesto profetas. Y a la final son igual que aquel que existía tiempos atrás llamado Walter Mercado. Son adivinos. Y lo que andan es dando patas de ciego, caminando en la oscuridad, pero quieren decirle a los demás que Dios les dio una profecía. Amados hermanos, todo está escrito, todo está en la Biblia, todo está plasmado, todo tiene su tiempo. Y en el tiempo suyo no va a llegar, es en el tiempo de Dios que las cosas van a acontecer. Buscar el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, y usted sabe el resto. Todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor en su palabra es fiel y verdadero.
nosotros debemos de apartarnos de eso que nos destruye internamente, nos saca de la comunión, porque todo lo que nos aparta de Dios no es bueno. No podemos permitir que la falsedad, la mentira de esos falsos nos quieran apartar de la verdadera palabra de Dios. Ellos en algún momento niegan al Señor que lo compró a precio de sangre, aunque ellos no lo demuestren o no lo digan en público, pero al final ellos tienen esa chiquillita dentro de cada uno de ellos. Sin embargo, amados hermanos, el apóstol Pedro, según yo creo, se refiere aquí con una gracia de Dios para que cada uno de nosotros entendamos que a quien debemos de escuchar es aquel que nos redimió, aquel que nos lavó, aquel que nos salvó, que nos sacó de esta contaminación que tiene este mundo, para que nos dediquemos a la santidad, para que nos dediquemos a ser santos, como dice su palabra, como yo soy santo. No podemos hacer como muchos revoltinos, como muchos torbellinos, que no le ponen rienda, que no le ponen freno, que no le ponen brida a lo que hacen, entregándose a todo tipo de libertinaje. Nosotros no, nosotros ya vivimos con Cristo y ya sabemos que la gran mayoría de los falsos profetas andan desenfrenados, andan buscando su propio yo, su propio Dios, y no el Dios que nos amó y murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, para que la doctrina del Evangelio permanezca completamente en nuestras vidas, amados hermanos, esto se arregla en nuestra mente y tenemos que estar claros que fuimos redimidos por Jesucristo, que Él puede ser, el Señor de nuestras vidas y de nuestra muerte, y que nuestro principal objetivo debe de ser vivir para Él y morir para Él. Así lo dijo el apóstol Pablo: vivir en Cristo como morir es ganancia. Por eso, los falsos profetas, los falsos maestros, tendrán su destrucción repentina. Esa destrucción, en el momento que ellos lo menos lo esperan, estará esperándolo. Como dirían, al doblar de la curvita de la Paraguay, ahí lo está esperando esa destrucción repentina. Los dejo con el texto base de esta tarde, segunda de Pedro 2:1, de la versión Reina Valera 1960, donde dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a orar para así poder ser despedidos en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias porque en esta tarde hemos hablado de tu palabra. Te pedimos que como lo has hecho hasta el día de hoy, lo sigas haciendo, nos sigas cuidando de esos falsos profetas, de esos falsos maestros que se introducen en medio nuestros con herejías de pecado. Ayúdanos, Señor, a escuchar solamente tu voz, a entender tu manual de instrucción, a buscar tu rostro en espíritu y en verdad, para que no llegue a nuestra vida esos 7 demonios que habla tu palabra. En ti creemos, en ti confiamos y sabemos que agarrado de ti es que podemos hacer las cosas. Cuídanos, líbranos y llévanos con bien a nuestros respectivos lugares, y que podamos siempre hacer la voluntad tuya. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hemos hecho algo mal. En tus manos nos encomendamos para poder hacer la voluntad tuya. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Bendiciones. Cuidado con los falsos profetas, cuando en ustedes llegasen los que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán, si realmente su fruto es bueno. Un árbol no da buen fruto, será cortado, echado al fuego. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que me diga el Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, declararé que nunca les conocí, apártense de mí, cuando lloré. No todo el que en mi nombre sea un milagro me conoce de verdad, de verdad. Y que eche afuera algún demonio, cree que con eso el cielo ganará, ganará. Cuidado con los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son mercaderes, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aunque me diga Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, declararé que nunca les conocí, apártense de mí, cuando lloré.
critican todo, de todo